compartir y andar libre. Los lunes tienes un mensaje de esperanza. Acompáñanos con De Colores con Juan 23, de 7:30 a 9 de la noche por Radio Paz 810. Alegría y unidad cristiana. Conoce nuestro movimiento. Te esperamos todos los lunes a las 7:30 de la noche por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Buenas noches a todos los hermanos que nos están escuchando por Radio Paz 810 AM. También buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo Facebook Live, ¿verdad? Le pedimos a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook Live que compartan el directo, ¿verdad? Hoy tenemos un programa bien bonito, ¿verdad? De este fin de semana que pudimos vivir, ¿verdad? Un retiro de dirigente y presidente muy, muy hermoso. Y vamos a compartir ciertas cosas que pudimos, ¿verdad?, vivir allí. También les recordamos a los hermanos que nos están escuchando por Radio Paz 810 AM que se pueden comunicar para dejar sus intenciones y al final del programa todas esas intenciones, ¿verdad? Vamos a hacer una oración por todas esas intenciones. También, si los hermanos que nos están viendo por Facebook Live quiere dejar alguna intención o quiere hacer alguna pregunta por el Facebook Live, de acuerdo al retiro o algún retiro, ¿verdad? O algo que tenga que ver o una intención, ustedes lo ponen ahí por Facebook Live y lo vamos a anotar. Y también lo vamos a unir al final de todas las peticiones que han hecho todos los hermanos que se han comunicado. Para comunicarse, usted se puede comunicar al 787-349-80. 787-349-80, ese es el número de Radio Paz para usted comunicarse para las intenciones, para usted dejar sus intenciones. Ahí está mi amada esposa en compañía del cuarto bate, cogiendo el teléfono, las llamadas de ustedes para anotar todas esas intenciones. También les recordamos que este próximo sábado 9 de agosto, si usted no tiene nada que hacer, pues le invitamos para que vaya para el bingo. Vaya para el bingo, va a haber comida, refrigerio, alimentos libre de grasa, buenos regalos, se va a divertir, va a pasar un momento agradable con todos los hermanos, ¿verdad? No tiene que ser retirista para participar del bingo. Y si usted quiere saber más información del bingo, ¿verdad? Pues usted puede llamar al 787-368-3626. Ese es el número del movimiento. 787-368-3626. Y ahí le van a dar más información sobre el bingo. También, ahora se aproxima en agosto 15, 16 y 17, el próximo retiro de damas. 15, 16 y 17, retiro de damas. Y al final de este mes tenemos 29, 30 y 31, tenemos el retiro de caballeros. Si usted está escuchando, ¿verdad?, este programa de Colores con Juan 23 y a usted le interesa tanto participar de un retiro de damas o retiro caballero, o a usted le gustaría ir al bingo, pues mire, el teléfono a comunicarse es 787-368-3626. Ese es el número a llamar para información de retiro de damas o caballero o sobre el bingo. 787-368-3626. Y a los que nos están escuchando por Radio Paz, pues se pueden comunicar al 787-349-80 y ahí va a dejar su intención. Mi esposa va a recibir la llamada y lo va a anotar y al final pues hacemos una oración por todas las intenciones, ¿verdad?, que ustedes han realizado a través de sus llamadas. Pues buenas noches nuevamente, gracias por estar aquí en un programa más de Colores con Juan 23. Estamos rodeados de un grupo de hermanos que vivimos. Hubieron muchos, pero no pudimos invitar a todos, ¿verdad? Porque si no, no hay espacio para estar metidos aquí. Pero yo sé que fue un retiro súper hermoso para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros pudo recopilar ciertas pinceladas de Padre Luis, que fue el que nos aportó esa gran enseñanza, ¿verdad? Para poder seguir viviendo nuestros orígenes, como él decía muchas veces dentro del retiro, ¿verdad? Que fue una palabra que a mí la he tenido siempre, pero siempre me recordó mucho y más me recordó cuando pude tener la experiencia de que aquella dama se me acercó y me enseñó aquella foto, pero lo hablamos ahorita. Vamos a presentarnos, ¿verdad? Para que la gente sepa quiénes son los que están aquí. Buenas noches, mi nombre es Edwin Morales, pertenezco al área de María Llena de Gracia. Yes. Y pertenezco a persevero en mi parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Carolina. Buenas noches, mi nombre es Georgina Arroyo,
Soy del área La Asunción de la Virgen y persevero en la parroquia Santísima Trinidad en Levitown. Buenas noches, mi nombre es Hollywood Fred, pertenezco al grupo María Llena de Gracia. Yes. Yes. Buenas noches, mi nombre es Zaira García y pertenezco al área y a la parroquia de Jesús Mediador en Carolina. Y pues, mi nombre es Yalfred Castro, ¿verdad? Como ustedes ya me conocen, y pertenezco al área de en el área de María Llena de Gracia, Rincón Español en Trujillo Alto. Yes. Pues, como lo decía, vivimos una experiencia y yo creo que es algo importante que Padre Luis mencionaba sobre nuestros orígenes. Y yo creo que estos retiros nos hacen bien a todos los que participamos, tanto presidente, dirigente, a todos los que estamos dentro del movimiento y podemos tener la oportunidad de ir, porque siempre es algo refrescante volver a nuestros orígenes y más que nos lo recuerde alguien, que nos dé la llaga, mira, tienes que volver a los orígenes, o sea, como que... Eso es lo que hizo Juan 23. Por eso, Él sabe ¿no? de lo que nos está hablando. Exactamente, y esa experiencia, algo que yo hablaba durante el día, igual que los muchachos que están viviendo este jubileo, tener la experiencia de tu vivir esto, pues, es algo, pues, de tu ver al Papa, claro que sí, pero la experiencia del jubileo es parecida a la misma experiencia del retiro Juan 23, porque no se puede quedar simplemente en una experiencia, algo en ti tiene que cambiar. O sea, esta experiencia del jubileo de estos muchachos que están viviendo, algo dentro de ellos tiene que venir estallando y decir, esto no puede ser, no puedo seguir siendo lo mismo, ¿me entiendes? Y pues yo creo que cuando nosotros vivimos esta experiencia de este fin de semana, el sábado mayormente, de poder participar de este retiro de presidente y dirigente, siempre, como decía, siempre es algo nuevo. Y cuando lo mencionaba ahorita, cuando él mencionaba tanto la palabra orígenes, no, que nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes, nosotros no tenemos que cambiar nada. Y yo entiendo que si tú tienes, ¿verdad? Y lo hablaba con mi hermano Víctor en un momento dado, Víctor Nieves, si tú tienes un producto que durante años te ha funcionado, ¿por qué cambiarlo? Eso es así. Eso es así. O sea, tú le puedes cambiar la etiqueta, pero el producto no lo puedes cambiar. No vamos a hacer mención de unos productos, pero si venimos a hablar, ese producto ha existido por tantos años y nunca ha cambiado. Cambia la etiqueta, pero la gente lo sigue comprando y se lo sigue bebiendo y como quiera le dicen, te bebes eso y te vas a morir. Y la gente lo sigue comprando por grandes cantidades. ¿Y por qué cambiar algo? Él decía, ¿por qué cambiar algo que ha funcionado? Que está Cristo Jesús presente. Y para mí eso fue bien importante. Y mencionando sobre los orígenes, cuando aquella dama se me acercó y ella me dice, es que te debo hacer una pregunta, pero no me atrevo porque yo no sé si este eres tú. Y yo decía, Le enseñé una foto. me enseñó una foto del 2016. Ella me dice, ¿este eres tú en el 2016? Yo le dije, sí, soy yo. Y ella me dice, pues este es mi ahijado. Y tú fuiste el rector de su retiro. Y entonces yo le dije, pues si fue en el 2016, yo me casé en el 2015. Pues entonces llamé a Georgina, porque yo recuerdo que en ese retiro de jóvenes, Jesús fue el vicerrector y yo fui el rector. Y entonces pues yo llamé a Georgina y le llamé. Y entonces al final me entristeció porque ella me dice, en un momento dado, me dice, cuando él te conoció y te pidió la foto, él lo único que hablaba era de ti. No, Yalfred. Y yo le dije, ¿y dónde está él? Y me dice, murió hace 2 años atrás de una sobredosis de fentanilo. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque el Padre Luis mencionó muchas veces sobre esos orígenes de nuestra vida dentro del movimiento que no podemos dejar olvidar de dónde el Señor nos sacó y lo que ha hecho en nuestra vida. Muchas veces lo hizo, o sea, él lo recalcó. Yo también tengo que meter mano, yo también tengo que mantenerme en este caminar porque yo soy igual de pecador que ustedes. Pero yo no puedo quedarme en el piso, yo tengo que seguir hacia adelante y caminando. Y nos dio cierta, ¿verdad? Yo sé que cada uno la recopilamos, pero queremos escuchar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Su experiencia y lo que pudieron apuntar, que yo sé que tal vez no fue lo que yo apunté, pero voy a anotar lo que ustedes anotaron. Así que, Vamos por las damas. sí, cualquiera de las dos que empiecen. Bueno, pues a mí, yo lo primero que anoté fueron los 3 pilares de nuestro movimiento, que son importantísimos, Claro. ¿verdad? En nuestro movimiento, sus pilares son la Eucaristía,
el sacrificio y la devoción a nuestra madre, ¿verdad? La Virgen del Carmelo, la Virgen del Carmen. Y eso era bien importante porque nos recordó, ¿verdad?, que nuestros retiros se montan y se trabajan y se hacen siempre desde la Eucaristía, ¿verdad? Teniendo muy presente a Cristo sacramentado, porque Él es el que hace Él es el que transforma las vidas. Nosotros somos meros instrumentos, indignos posiblemente, pero pues redimidos por Cristo. Y el tenerlo a Él presente, ¿verdad?, en esa Eucaristía, pues es importante para nosotros, al igual que nuestra preparación, ¿verdad?, de estar en la gracia del Señor. Y el sacrificio de nosotros entregarnos, dice la palabra, que nos quiere como sacrificios vivos, ¿verdad?, que nosotros seamos ya lo que nos entreguemos, lo que nos demos, y no es dar de lo que me sobra o de lo que no me hace falta, sino de mí misma, el negarme a mí y darme por completo, ¿verdad? Y la devoción a nuestra Madre, la Virgen María, que nosotros, pues eso nos lleva al rosario, porque es la Virgen del Carmelo, y nosotros, ¿verdad? El rosario para nosotros es una parte sumamente importante. Es que fue importante, porque cuando él hizo la pregunta, como que a veces dudamos y debemos tenerlo presente en nuestros tres pilares del movimiento. Correcto. Y que sí, ¿verdad? Nos recordó, o ¿verdad? Como un Claro, trípode. hizo la comparación con un trípode, que es necesario tener las tres piezas para sostener lo que está encima. En el caso nuestro, ¿verdad?, es el movimiento como herramienta del Señor para llegar a aquellos, ¿verdad?, cumplir la misión del movimiento, que es llegar a aquellos que están apartados de la iglesia. Y definitivamente, si no es a través, como tú dijiste, Zaira, los testimonios que podemos ofrecer o los temas que se puedan ofrecer, pues ciertamente son conmovedores, pero sabemos que el que transforma el corazón o que nos lleva a dar un giro a nuestra vida es el encuentro con Cristo Jesús. Y un retiro, ¿verdad?, no se celebra si no está la presencia de Jesús en Eucaristía. Que no le estamos diciendo nada, ¿verdad?, previsto a aquellos que no lo han hecho. Exacto. Pero definitivamente también para nosotros, cuando estamos sirviendo dentro de un retiro, es reconfortante sabernos que estamos delante de la presencia del Señor, que contamos con el consuelo, ¿verdad?, y el auxilio de nuestra Madre María, que está presente, y sobre todo, ¿verdad?, que el Señor cuenta con nuestro sacrificio. O sea, más allá del sacrificio de otros que también, ¿verdad?, ofrecen en tantas circunstancias sus pesares por la conversión de esos hermanos que llegan al retiro, es que nosotros en muchas ocasiones también llegamos sacrificándonos por el hijo y cosas. Pero ciertamente es necesario, porque si el Señor, ¿verdad?, como nos dice la palabra, si Jesús llegó al sacrificio, se puso en disposición al Padre, se entregó a Él a través de la cruz, pues que nosotros podamos hacer un sacrificio es poco, pero ciertamente al igual que el de Él, tiene poder, ¿verdad?, poder de redención para la vida de las demás personas, y eso es lo que nos acuerdan esos tres pilares, que es necesario ese sacrificio, que es necesario el contar con el apoyo de nuestra Madre María, y sobre todo, ¿verdad?, que estamos movidos, alimentados por el pan de vida, que es Jesucristo mismo, que está en la Eucaristía. Así que si al igual que muchos no se acordaban de los pilares, ¿verdad?, es bueno refrescar como retiristas cuáles son y tener claro que nosotros, sin importar las circunstancias, estamos y nos movemos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual después de tener el encuentro con Cristo, como decía ya Alfred. Necesitamos estos tres pilares. No es para el fin de semana, o sea, necesitamos estar alimentados del pan de vida que es Jesús en la Eucaristía. Necesito tener un diálogo constante y creciente con nuestra Madre María, pero no puedo dejar atrás tampoco el sacrificio, porque tenemos, ¿verdad?, dejar un poco, y él nos hablaba un poco de eso, de dejar atrás la comodidad, que no podemos quitarle mucho, y teníamos que rescatar ese sacrificio, porque en eso es que nos acordamos, ¿verdad?, de Dios, y lo tenemos presente o lo ofrecemos, ¿verdad?, también por otras personas. Cuando hay algo que nos duele, o algo que experimentamos que nos cuesta, particularmente, venía a mi mente esta mañana los ayunos que a veces uno hace en Cuaresma, que cuando son cosas
ponle que a veces uno dice, voy a ayunar de X cosas, que a lo mejor tú lo haces quizás 3 veces, 4 al año, pues no te duele porque es algo esporádico. Pero si tú cambias o modificas algo por amor a Dios y ofreces ese momento, vamos a dar un ejemplo, no le voy a echar azúcar al café. Es cada vez que tú te des un sorbito de ese café por la mañana, tú te vas a acordar de algo. Y obviamente la iglesia nos invita de que no es simplemente dejarlo, es que yo voy a ofrecer esto que estoy viviendo por alguien o por alguna situación. Así que cuando usted se toma el café, que le sabe amargo, que a lo mejor no le gusta tanto como cuando tiene azúcar, porque usted se va a acordar, espérate, tengo que orar por esta persona que está en necesidad, por esta persona que me dijo que orara por él o por ella, y en este momento, cuando se está dando el sorbito de café, Señor, acuérdate de ella, acuérdate de él, acuérdate de esta situación, o gracias por esto, porque son pequeños sacrificios, pero como son constantes, nos invitan a la oración constante. Y yo creo que es algo que no podemos olvidar nunca, definitivamente, pero todos hicimos como que sí, cuando él dijo que no nos podíamos quedar en lo cómodo. Sí, no, y había Edwin a punto de... No, esa palabra, volvemos a lo mismo. A lo cómodo. La palabra salir de la comodidad, que nos acostumbramos después del COVID, una comodidad. Yo digo, es que es así, estamos muy cómodos, tenemos que sacudirnos, tenemos que movernos, tenemos que sacar ese polvo que tenemos encima, que no, esto no nos pertenece, tenemos que volver a nuestras entrañas, como le decía. Y otra de las cosas que a mí, de las muchas que le hablo, porque yo tengo los audios, yo lo he estado escuchando, yo porque dice, es que le hablo tanto y tantas cosas que digo, esto fue galleta tras galleta, pero algo bien importante, y con mucho amor, porque una de las cosas que a mí también, volvemos a los pilares, porque uno está, yo, ¿verdad? Que llevo tanto tiempo, siempre estaba amor, entrega y sacrificio. No, los reales pilares, la Eucaristía, yo, es verdad, el sacrificio, yo, es verdad, y la Virgen más, pues, sí, tenemos que volver a nuestras entrañas, tenemos que volver a sacudirnos. Y otra cosa que a mí mucho me impactó fue cuando dijo, nosotros tenemos que ser retiristas contemplativos. Ay. O sea, yo me quedé así, retiristas contemplativos. Y yo sí, porque cuando dice, ver con los ojos de Dios. Esa fue la definición de Esa fue la definición. Ver con los ojos, yo decía, Dios mío, es que es verdad cuántas obras el Señor nos hace. Y es como dijo el hermano Jeffrey ahora, cuántas cosas no han cambiado de nosotros después del retiro. Y eso, perdón, interrumpo. Pero terminé la definición. Pero que iba a decir eso, sí. Ver con los ojos de Dios y amar con el corazón de Cristo. Y después dijo otra más. Y hacer silencio ante la presencia de Dios. Que eso fueron 3 cosas que yo decía. Es verdad, porque a veces vamos hasta para el Santísimo y estamos taca. No, detente. No. Porque es como a veces hablamos. ¿Qué hizo María? El silencio de María. El silencio de María. Y yo decía, silencio. Porque es como él dijo, como en todas las que dijo, el Señor tiene que estar como que, ya cállate, igual. ¿Sabes? Porque es como que, yo sé que todo lo que tú necesitas, pero escúchame, mírame. Tú sabes, como él habló de San Juan María. San Juan María. Él mira, y yo lo miré. Y yo lo miré y me quedé. Es verdad, porque a veces nosotros vamos al Santísimo y queremos, una lista de peticiones. Sí, porque es como, a veces yo digo, a veces yo me escapo y me voy para Santa Bernardita, para ir al Santísimo. Y me siento y lo que yo es sentarme. Y yo me voy tranquilito y él me mira. Yo en la capilla de adoración. Y yo me quedo tranquilito. Y el Señor se va a encargar de lo que, si surge algo, pues Él va a salir. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír, río. A veces, como yo digo, chuito, suavecito, pero es que Él me llamó. Y yo acepté ese llamado. Y me sacó de muchos sitios porque yo me tengo que quedar tranquilo. No, hay que seguir sacrificando. Que claro, el Señor nos va preparando, porque como muchas veces dijo el Padre, ¿quién diría que él iba a ser sacerdote? Todos somos pecadores, todos fallamos, claro que sí. Pero es levantarte, el Señor te va a seguir guiando y te va a seguir preparando. Es como decía, yo hablar con la gente. No, si yo era bien cobarde y bien calladito. Pero el Señor se ha encargado de preparar a uno. Que para ese una frente, pues ya, mira, ¿quién diría? Yo en una emisora hablando, pues en Facebook Live, pues así lo quiere el Señor. Pues seguimos para adelante. Una de las cosas que él mencionó, que también yo creo que es importante recalcar, es que
A pesar de que alguien nos lleva la ficha, no es quien nos lleva a alguien. Siempre nos va a llamar el Señor porque el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y Él lo recalcó y lo recalcaba muchas veces. Él decía, y yo creo que es un lema que yo siempre lo digo, yo no puedo amar lo que yo no conozco. Lo repitió tantas veces, yo no puedo amar lo que yo no conozco. Yo no puedo amar lo que yo no conozco. Yo no puedo decir que ¿verdad? Y en esto no es nada negativo con nadie. Yo no puedo decir que amo el movimiento si no conozco los 3 pilares del movimiento. Que es la Eucaristía, el sacrificio y la devoción mariana, la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y entonces eso lo recalcaba tanto y yo decía, es verdad, y tan sencillo, ¿verdad? Que es nosotros poder reconocer que es la Eucaristía en nuestra vida, que es el sacrificio en nuestra vida, más allá, como él decía, salir de la comodidad. O sea, yo recuerdo que en el retiro de Arecibo, el padre lo dijo más crudo, creo que es el padre Galarza, si no me recuerdo. Él lo dijo, cuando yo hice retiro Juan 23, a mí me fueron a sacar a una barra. Y Juan 23 se caracteriza, ¿verdad?, por sacar a la gente de los puntos y de las barras. Pues nosotros tenemos que volver a esos orígenes. Y cuando el padre decía eso, que en un momento dado, mira, pero es que usted, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el mismo sitio, en la pecerita. la gente, y él lo dijo, estamos esperando que a nosotros nos lleguen las fichas. Así es. O sea, nosotros estamos sentados a que me lleguen las fichas, cuando antes tú salías a buscar, mira, quería hacer retiro, entonces tú tenías que esperar para hacer retiro. Ahora no. Y entonces yo creo que en esos orígenes que él mencionaba y que hablaba tanto, yo creo que tenemos que volver a eso, ¿verdad? A sentir esa emoción. Una de las cosas que también él mencionó sobre el silencio es que decía, y él lo dijo, él decía, yo nunca me imaginé que yo iba a ser sacerdote. Nunca. Pero cuando yo hice retiro Juan 23, que empecé, todo el mundo empezó a decirme, tú tienes carita como el sacerdote. Yo, este charlatán, tú tienes carita de sacerdote. Cuando él empezó allá a ver esto que iba en serio, una de las cosas que él también dijo es que él aprendió a hacer silencio frente al Señor Jesucristo sacramentado para poder escuchar la voluntad del Señor en su vida. Así es. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros pensamos en algún momento estar donde estamos. Y hoy yo le escuchaba en la reflexión de una aplicación que yo uso en Spotify, que son 6-7 sacerdotes. Él decía, Juan Pablo II jamás y nunca pensó a los 5 años que iba a ser sacerdote y que iba a ser papa, y que iba a ser santo, y que iba a ser un hombre que iba a ser recordado en la historia más por la santidad, claro, pero en el mundo, los que no creen en Dios o los que no creen, lo van a recordar como un hombre importantísimo en la historia, por todo lo que hizo, por todo lo que unió, por igual que el Papa Francisco. Pero entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y vemos todo esto, nosotros decimos, qué bueno es el Señor, que ha hecho con nosotros tantas cosas diferentes, tantas cosas que nos sigue transformando, que nos sigue cambiando, que nos sigue, ¿sabes? Y yo creo que en esta muestra de amor, ¿verdad? Él dijo algo que yo lo copié de todas las cosas que pudo haber dicho, porque yo sé que Georgina tiene que hablar de San Juan María Vianney. Pero hay algo que me conmovió mucho, porque yo no es que yo conozca la espiritualidad por completa del Carmelo, pero mi santidad es Santa Teresa del Niño de Jesús, y pues Santa Teresa del Niño de Jesús es carmelita. Y una de las cosas que yo pude, cuando él lo dijo, del Santo Cura de Ars, que nunca me he podido leer la historia completa, mi esposa se la ha leído, yo creo que Georgina también se la ha leído completa. Estoy en proceso. Pero yo nunca me la he leído completa, ¿verdad? He leído pinceladas de él, pero sí había escuchado la frase de él, de que él dice, él me mira y yo lo miro. Cuando ¿verdad? Que él lo podía ver, contemplar a Jesús sacramentado, y él decía que Dios quiere que nosotros seamos amigos de él. O sea, y él, una cosa de las que también pude notar cuando él dice, cuando veo con ojos de Dios, no veo la miseria ni el pecado de los demás, ni juzgo a los demás, ni critico a los demás,
ni señalo a los demás. ¿Por qué? Porque Dios no ve con esos ojos igual que nosotros. Y una palabra como él lo trajo del Evangelio, él los llama amigos. Amigos, no siervos. Ya no No, somos siervos. ya no somos sino siervos, amigos. Yo me dije, a tú igual, aquí es que vamos. Y un amigo comparte. Un amigo Oye, está es presente. amigo, tú sabes, que tú no conoces de tu amigo, que no, Así tú no es. sigues. O sea, el Señor es tan grande, y yo digo, es que volvemos a lo mismo y digo, ¿cuántas cosas el Señor nos ha hecho y te sigue llamando y te sigue diciendo? Y como tú estabas mencionando, no podemos mirar al hombre por el pecado, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y él mismo lo dijo, aquí somos todos pecadores, pero que tú veas, ¿sabes? Tú ver con los ojos de Dios. Es como dijo también de San Pío, y decía, tú sabes lo que él lo dio a son de broma. Tú te vas a ir, que vinieran a ver. No, era son de broma que era así. No, yo sé, San pero Pío, que la lo historia lo sí, dice. sí, sí. No, pero que él que te lo veía decía. llegar y te decía, dime tus pecados porque yo no lo sé. No, pero que él lo decía en fondo de broma. Ah, que Él lo decía en forma de que tuviera. él tuviera ese don. No, se volvía loco. Y él dice, es así, y digo, wow, cuántas cosas, cuántos dones, cuántas cosas el Señor nos va Los preparando. talentos que nos da para... Porque uno sigue mirando. Algo, ahora que tú hablas de San Pío, algo que él mencionó también, que a mí, que yo lo anoté y le puse hasta una idea. Él dice que, cuando él hablaba del sacrificio, y le dice, por eso es que nosotros tenemos que conocer cuáles son los orígenes del movimiento. Y él le dice, porque yo tengo que saber cuáles son los orígenes del movimiento para saber cuáles son los planes de Dios dentro del movimiento. Amén. Y una de las cosas que él mencionó a través del sacrificio, que a mí también me encantó, es que el sacrificio no es ni en la capilla ni en la iglesia, el sacrificio está en las calles. Así es. Así es. Y él decía, para terminar con esto y voy a hacer una breve pausa, él lo último que mencionó, bueno, no lo último que mencionó, lo último que yo voy a mencionar, ¿verdad? Para hacer una pausa, dice que tenemos que ser retiristas siempre eucarísticos. Eso, Amén. eso fue otra oferta. Él mencionó eso, porque... Pero ahorita hablamos de eso, vamos a hacer una breve pausa para identificar nuestras emisoras y regresamos con De Colores con Juan 23. Estuvo poderoso este padre. Respondemos a una fuerza superior. Por eso nos esperamos en llevarte toda la información que eleva tu calidad espiritual. Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible. Radio Paz 810. Y regresamos con De Colores con Juan 23. Les recordamos a todos los radioescuchas de Radio Paz que ustedes se pueden comunicar al 787-349-80, 787-349-80 para dejar alguna intención, alguna petición, para hacer una oración por ella. También les recordamos a nuestros hermanos de Facebook Live que compartan el directo para que esto pueda llegar a otros hermanos que no pudieron tener la oportunidad de estar el sábado allí con nosotros y vivir esta experiencia tan hermosa, ¿verdad? Que estuvimos en la casa, que de hecho le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos, tanto de la diócesis de Fajardo, de la diócesis de Arecibo, de la diócesis de Mayagüez, de la diócesis de Ponce y la diócesis de Cagua, ¿verdad? Y también pues a nuestros hermanos de la diócesis de San Juan, de la arquidiócesis de San Juan, le enviamos un fuerte abrazo, ¿verdad? A cada uno de ellos, ¿verdad? Que estuvieron este pasado sábado compartiendo con nosotros de un retiro muy bonito, ¿verdad? Y pues mencionaba que el sacrificio no puede ser simplemente estando en la calle, en la iglesia o en una capilla, no, que el verdadero sacrificio es salir a la calle. Y una de las cosas que yo pude anotar cuando él dijo eso, que una de las frases que dijo Benedicto XVI fue que existimos para evangelizar siempre y que existimos para cumplir una misión. Y ahí es lo que decía Edwin ahorita del llamado, que Dios nos llama. Y el Padre Lu nos decía, Dios nos llama, Dios nos capacita cuando nos llama y nos dignifica a los que respondemos que sí, Señor, aquí estamos. Y porque nosotros somos indignos realmente, pero Dios nos invita a ser sus servidores, a seguirlo y ser sus servidores. Y eso es importante. Nosotros, ¿verdad? La gente espera, no, cuando esto, si lo otro, no. Como tú estás, donde tú estás, si el Señor te llamó, así te necesita. Él ya irá
en el camino, moldeándote para que tú seas la vasija que Él quiere que tú seas, para que lleves su Y por más vida. que le digas que no, él Él va a seguir. Mira, Tú dices que él no. lo dijo, mira, no, yo no voy a ser sacerdote. Sí, yo no voy a ser sacerdote. Yo no voy a ser sacerdote. Exacto. Venga acá, no, tienes que ser presidente de área. Me Me votaron del grupo de jóvenes, ahora te toca servir acá. Yo no quiero ser vicepresidente. Ahí estamos. Y pues el Señor yo creo que nos capacita de una manera bien especial a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entre todas las cosas que él pudo haber mencionado, pues él mencionó algo, ¿verdad? Que tiene que ver con la vocación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y él lo decía, que todos nosotros tenemos un llamado y al tener un llamado tenemos una vocación. Así es. Y que algo que él siempre mencionó, ¿verdad? Que lo mencionó otra vez, es que yo no puedo amar lo que yo no conozco. Lo mencionó tantas veces. Yo no puedo amar lo que yo no conozco. Y una de las cosas de las tantas que me gustaron, es que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque a veces muchos de los que ven, lo que ven en nosotros, muchas veces nosotros no lo vemos. Eso es así, porque muchas veces nosotros tenemos errores, ¿verdad? Y fallamos y no lo vemos. Y entonces, pero al mismo tiempo también la gente ve las cosas maravillosas que No vemos nuestros talentos, exacto. porque a veces no reconocemos los talentos. Y a veces me ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado a todos, yo entiendo. Tú estás en la comunidad, estar en una tienda o algo y ver a alguien que te reconoce y tú, ni por eso, que te abraza y te diga con esa alegría y te diga gracias por lo que has hecho conmigo, mira, estoy aquí. Y tú te quedas como que, wow, en lo que el Señor me está utilizando. Que yo no pensé hacer eso y mira lo que el Señor, que no importa edad, no importa sexo, no importa nada, es dejarte utilizar. Así es. Es dejarte utilizar los talentos que el Señor nos da. Él sabe utilizarlo y sabe moverlo. Y como estábamos hablando, Él sigue tocando. Él sigue tocando. Y a veces pensamos que los sacerdotes tienen, como él dijo, él mencionó una palabra, que los hábitos no son para los sacerdotes solamente, sino tenemos todo. Tenemos todo. Y a veces nosotros, no, es que esto tiene que ser. No, nosotros somos una comunidad. ¿Cómo se nos está perdiendo el mundo? Porque nos estamos dejando caer. Y tenemos que sacudir, tenemos que volver a nuestros sacrificios, nuestros valores, yo siempre he dicho, los valores otra vez, nuestros sacrificios, porque es algo que tú llevas. Y uno como familia, yo lo hablo en mi aspecto de mi familia, cómo crecer mi familia, cómo ayudar a mis hijos a un mejor futuro. Porque yo también tuve unos valores que se habían perdido y yo dije, eso yo lo quiero llevar a mis hijos. Y ver eso cada día como que uno crece. Porque es algo, discúlpame, Zaira, es algo tan simple como me digan a mí, es que a mí me encanta tu nene. Porque tu nene antes de comer, él se reúne con sus amiguitos y hace una oración. Amén. Eso lo hacen en la escuela, yo no lo sabía. Y yo, bueno, Señor, estoy por Algo el camino, estoy haciendo. algo estoy haciendo y por el camino te estoy llevando. Pues vamos aquí. Y eso es algo tan simple, que no le dedicamos tiempo. Cuando estábamos mencionando también ya ahorita, tenemos que ser retiristas eucarísticos. ¿Cuántas veces? Nuestro carnet. ¿Cuántas veces no mencionó el carnet? ¿Cuántas cosas hemos fallado? ¿Cuántas cosas se nos han olvidado? Y a veces pasamos hasta por las mismas iglesias y no paramos a decir, Señor, gracias. Nos levantamos y lo primero que cogemos es el celular porque no decimos gracias, Señor, porque me levantaste. Me diste el Son detalles que nos estamos olvidando y tenemos que volver a nuestros orígenes. Sí, el detalle más importante ahí te digo que nosotros somos bautizados y como bautizados tenemos esa misión, todos tenemos la misión, ¿verdad? De evangelizar y de esparcir el reino, porque a través de nosotros es que el Señor sigue tocando vidas porque no quiere que ninguno se pierda. Esa fue la oración que él le hizo al Padre Celestial, que lo oraba mucho, él es nuestro modelo de oración, y se lo decía, yo no quiero que ninguno de los que tú me diste se pierda. Y nosotros estamos, ¿verdad? Estamos incluidos en esa petición que Jesús le hace al Padre, y nos da ese poder cuando dice, ustedes van a hacer cosas más grandes que eso, que nosotros vamos a poder llevar la palabra a un hermano y vamos a, si tenemos, ¿verdad?, la fe y estamos en gracia con el Señor, pues vamos a poder ser instrumentos para que esa transformación se logre en el otro. No, y como él decía, que le tocaron ahorita, ¿verdad? Que nos decía y hacía hincapié sobre la palabra cuando Jesús le llama
apóstoles amigos. Y yo creo que dentro de eso que nos llevaba a reflexionar de como amigos de Jesús, hacemos la voluntad del Padre. Y yo creo que el volver a nuestras raíces es quizás rescatar un poco de la radicalidad a la que nos hemos alejado por miedo al sacrificio. Sacrificios que nos exponen a muchas cosas que nos dan miedo, pero el Señor, ¿verdad?, no está en el temor. No porque, y como le decía una amiga recientemente, no es porque no esté con nosotros cuando tú tienes miedo, es que el temor no te lo inculca Dios. Es el enemigo que lo pone en tu corazón, porque el Señor no va a sembrar temor en ti. O sea, el temor de Dios es una cosa, el tener temor o el miedo es una muy distinta. Y en ese miedo que te aleja de estar cercano a Jesús o empezar a ceder a las cosas, o el miedo desbalanceado por qué van a decir de mí o cómo me van a ver, es algo que tenemos que empezar a ¿verdad?, desligarnos de eso, y nos cuesta. Y ahí, ¿verdad?, como decía ayer Florita, que estaba en estos días, llevo un tiempito, pero estoy leyendo la vida del santo cura de Ars, cuya fiesta es el día de hoy. Y yo creo que una de las cosas, precisamente el capítulo que estaba leyendo hoy, hablaba de eso. Dos anécdotas de su vida que a mí me impactaron muchísimo, que tiene que ver con el regresar a los orígenes. En un momento dado, cuando él llega al pueblo de Ars, que es un pueblo que lleva 20 años sufriendo las consecuencias de la Revolución Francesa, donde perseguían a los laicos y a los sacerdotes por profesar la fe católica, ¿verdad? Era ilegal, los perseguían y los mataban. Y mucha gente se acostumbró, como mencionaba Edwin ahorita, a lo mejor a nosotros no nos tocó vivir la Revolución Francesa, pero vivimos una pandemia, o vivimos una que todavía tienen muchas personas en su casa que no se atreven a ir a la iglesia, pero se iban a otro sitio, ¿verdad? Para no entrar en muchos detalles, pero definitivamente él fue bien duro en la forma que empezó a predicar esos primeros años en este pueblo que estaba bien despegado de los sacramentos, sobre todo, ¿verdad?, el guardar la reverencia a la Eucaristía, que es uno de nuestros pilares. Y una señora se le acercó a un momento después de su predicación y le dice: ¿por qué usted grita tanto, habla tan duro? Y estoy parafraseando porque estaba tratando de encontrar las palabras y no encontré la página del libro, pero más o menos sé lo que él le respondió. Él le dijo a la señora que hablaba duro porque había muchas personas que estaban ensordecidas, muchas personas que no escuchaban, que estaban dormidas. Y nosotros en ese despegue de nuestro sacrificio nos dormimos. Y no tan solo porque si seamos retiristas, a lo mejor en el mismo ministerio de la iglesia, o que si usted se bautizó en algún momento, porque lo que estamos compartiendo no se limita a los retiristas, ¿verdad? Ciertamente a veces podemos llegar a esa comodidad, y él le decía a la señora: yo grito aquí desde el púlpito para que ustedes que están dormidos me escuchen y escuchen la palabra de Dios. Pero cuando estoy delante de Dios, yo le hablo bajito, porque Él siempre está escuchando. Y ese ejemplo del santo cura de Ars, que definitivamente es conmovedor. Tú dices, nosotros tenemos que aprender también a destaparnos los oídos, a pensar que esto no es para qué, esto es para mí. Que el Señor me está pidiendo en este momento, aunque haya escuchado 20 veces la misma palabra, ¿qué me trae el Señor a mí? Que tengo que despegarme. Y una de las cosas que resaltaba en el capítulo que estaba leyendo hoy, que me conmovió mucho, ¿verdad?, que para mí tiene que ver con el origen también, porque muchas de las cosas que mencionan de nuestro movimiento es que es un retiro de impacto, y lo es, y marca en muchas ocasiones para muchas personas un antes y un después. Porque si usted en algún momento, y habló particularmente a las personas que no son retiristas, usted quisiera poder sentarse frente a un sagrario, que algunos lo tienen muy cerca, ¿verdad? A lo mejor viven cerca de Santa Bernardita, que hay una capilla de adoración perpetua. A lo mejor viven cerca de la parroquia María Madre de la Iglesia, que también es una capilla de adoración perpetua, que pueden llegar en cualquier momento. Y usted ve esa hostia consagrada y usted no sabe qué decir, pues a lo mejor le hace falta tener una experiencia de encuentro con el Señor para poder pararme frente a la Eucaristía, frente a ese pedazo de pan donde está el cuerpo y el alma y la divinidad de Cristo, y poder decir: estoy aquí. O a lo mejor, como decía Edwin, se me salen las lágrimas, o no sé qué decirte, o estoy cansada. O, ¿verdad?, como la meditación que leí esta mañana: Señor, pues me falta de este vino, de la paciencia, del amor, del respeto, de la tolerancia.
madre, ayúdame, pídele, ¿verdad? Que nos dé, pero volviendo a esa experiencia del cura de Ars, él mencionaba una frase que yo creo que nos recuerda a todos nosotros retiristas, de eso que aunque parezca muy duro, tiene que ver con nuestros orígenes. Y él decía que uno, ¿verdad? En sus sermones, qué cosas decía, a quién le hablaba, y una de las cosas que él decía era que, y esto es una frase de él, que infelices son los jóvenes imprudentes, y aquí no nos podemos fijar en la edad, que se imaginan que pueden exponerse a la ocasión de pecar y que serán capaces de no pecar. Y yo creo que a nosotros nos hace falta la radicalidad de saber que yo no me puedo exponer al pecado pensando que yo no voy a pecar, porque como mismo Jesucristo nos lo dijo, la carne es débil. Tenemos que orar porque nuestra carne es débil, aunque nuestro espíritu esté dispuesto. Y como retiristas tenemos que rescatar esa oración, porque yo soy débil y porque quizás nos hemos sobreexpuesto a ocasiones de pecado y tengo que alejarme, pero el alejarme me cuesta. El alejarme va a tener consecuencias que a lo mejor me señalen, que las personas van a decir como que este es raro, y tenemos que rescatar eso. Esa es parte de nuestros orígenes, porque parte de las cosas que yo recuerdo cuando hice retiro hace 20 años ya, yo cumplí este mes de julio 20 años de haber hecho retiro, era tantas y tantas anécdotas de personas diciendo que habían llegado al retiro porque habían visto a alguien más que algo les había pasado ese fin de semana, que después de vivir esa experiencia eran completamente distintas. Y como ciertamente, ¿verdad? Padre Javier, que es el director espiritual del movimiento en la diócesis de Fajardo-Macao, nos acordaba, saludos al Padre Javier Morales Franco de la diócesis de Fajardo-Macao, nos recordaba a nosotros en el área que no nos podemos quedar con esa experiencia. O sea, ahora, después de tanto tiempo, después de X cantidad de años de haber vivido el retiro, ¿qué clase de testimonio estamos dando a las demás personas? Y eso nos pone a mirarnos a nosotros mismos, a decir como que, espérate, no me puedo preocupar tanto por lo que la gente esté diciendo. No le puedo temer al sacrificio, no le puedo temer a la persecución, al señalamiento. Y esa era la última anécdota que les quería dar, porque definitivamente en un momento dado lo critican y empiezan a hablar mucho de él. Y quien escribe el libro, que es Eliezer Salesman, el padre dice que lo compara con el versículo de Gálatas 1, versículo 10. Si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Vuelve y repítelo porque está muy si bueno. Lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Y eso nos toca a todos que queremos ser amigos de Jesús. Si yo busco agradar a la gente, pues ya no seré siervo de Cristo. Así que tenemos que pedirle mucho al Señor y tener disposición de saber que aunque yo no le agrade a la gente, voy a seguir siendo siervo de Cristo, que no sea al revés, como dice, ¿verdad? Gálatas 1:10. Y si tú eres siervo de Cristo, desde hoy, decía Padre Luz, estás escribiendo tu historia de santidad. Esa frase a mí me Porque encanta. todos estamos llamados a ser Y es como que, santos. si quieres son los amigos de Jesús, los santos. Y aquellos que hicieron la voluntad de Dios. ¿Y quién está al lado de él? Los santos. Yo quiero estar al lado de él. Y queremos, como él decía, que pasen 200 años y que estén escribiendo la palabra. Y yo, wow, a esto es lo que yo quiero también. Que hablen de mi santidad, de que yo llegue, porque yo no lo tendría pensado, pero sí, yo tengo que caminar para eso, para esa santidad, para ser ese amigo fiel de Cristo, de que para aquí es que vamos. Y es como tú estás mencionando, tenemos que dejarnos, ¿sabes? Porque ¿dónde está lo que yo? Sí, yo tengo un antes, porque yo siempre he dicho, yo tengo mi vida antes de Juan 23 y después de Juan 23, pero en este caminar después. Y el antes lo miramos para saber de dónde el Señor nos sacó. No es para volver allá, porque el Señor ya nos, ¿verdad? Sí. Nos perdonó y el Señor no, como él les dice, Él no nos mira, eso es todo, Él no mira tus pecados, no, Él reconoce lo que tú eres. Ahora, tu futuro va a depender de la decisión que tú tomes. Y si para. esta persona hoy nos está escuchando y tiene ese
en su corazón esa, ¿verdad? Esa inquietud, pues que se deje, porque ese es el Señor hablándole a su corazón de que busque, porque el que busca encuentra, Él lo dice en su palabra. Igual que también, como yo siempre he dicho y algo que yo recalco, y si tú eres de esos que te has alejado, te has caído de la iglesia, estamos aquí para ayudarte. Nosotros no somos quienes para juzgarte ni señalarte. Nosotros estamos aquí para darte el amor y recibirte con los brazos abiertos. Y para Dios no es imposible. No importa lo que tú hayas sido, no hay nada imposible. Yo creo que más que nada es que Dios no se va a quedar en aquello, o sea, señalándonos o tirándonos en la cara, como muchos pensamos, ¿verdad? Y hoy escuchaba de alguien contar, ¿verdad?, la experiencia de otra persona creyente, ¿verdad?, no católico, pero que él se encajonó, o sea, en un momento dado se descarriló, como diríamos, se volcó sobre, ¿verdad?, el jangueo, la bebelata, y él se sentía indigno de regresar a la iglesia. Y eso se quedó ahí. El muchacho que estaba contando la experiencia de este otro, pues él decía como que él se quedó ahí, no fue capaz de salir de eso. Y tenemos que, cuando somos amigos de Jesús, sobre todo, pasa que nosotros somos capaces que aunque nuestros amigos estén a nuestra espalda, o estemos con los ojos cerrados, si un amigo tuyo entra y ya tú lo conoces bien, tú sabes reconocerle la voz. A todos nos ha pasado eso. Claro que sí. Pues ciertamente tenemos que ir apegándonos más a la palabra, que eso fue algo que él hizo hincapié también en Padre Luis, que tenemos que leer la palabra. Y también el Monseñor Enrique Hernández, que fue quien celebró la misa de clausura de la asamblea, y también hizo hincapié, tenemos que leer la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra, porque cuando llegan momentos como ese, de ese muchacho que me estaban contando hoy, que se quedó estancado en ese pensamiento de que se había apartado y no había forma de regresar, esa voz no es la de Jesús. No. Porque aunque Jesús sí te va a dejar ver lo que te está apartando de Él, porque a veces pensamos cuando estamos, no me van a hacer, no, hermano, tenemos que ser capaces y ser humildes para reconocer, esto me está apartando de Dios, esto me está apartando de su gracia, y yo tengo que ceder mi brazo. El Señor, que sí me puede juzgar a través de otra persona, me va a señalar lo que me está separando de Dios, y tengo que estar lista para eso. Pero sobre todo tengo que estar preparado y preparada para saber que aquel que me mantiene en el piso, sintiéndome acusada y perseguida, no es Cristo, es el enemigo. Cristo sí me va a hacer, papá, te tienes que parar de ahí. Como le dijo, ¿verdad? Levántate y no peques más. No es como que vete a hacer lo que tú quieras, o vete a las mismas que yo te voy a seguir amando. No, yo te amo, pero levántate y no peques más. O sea, aquel que sí nos juzga, que nos va a juzgar en algún momento, nos ama. No nos mantiene en el piso, pero sí nos señala aquello que nos separa de Él. Y tenemos que ser capaces de saber y distinguir la voz de nuestro amigo. Ese amigo que nos llama, que nos ama, que como compartía con Melissa los otros días, o sea, una de las experiencias más ricas que yo creo que puedo distinguir de retiro, especialmente después de tanto tiempo, que yo aprendí, al igual que ella, que compartíamos eso los otros días, que es saberse amado por Dios. O sea, a través de esta experiencia, porque a nosotros, a pesar de haber sido criada en un hogar católico, nosotros celebrábamos misa los domingos, ya fuera con nuestros padres o con nuestros abuelos, siempre estábamos constantemente en la iglesia, hicimos catecismo, los sacramentos y demás, pero tener un momento de encuentro con el Señor, que tú separas y te apartes de todo, que literalmente tienes un encuentro con Él, es lo que hace la diferencia. Y para mí, el poder tener la experiencia de Jesús, de encuentro con ese Jesucristo vivo, presente en la Eucaristía, por medio del movimiento, fue el poder saber que el Señor a mí me ama. A mí nos ama a todos, pero no es lo mismo, tú sabes que, y escuchar lo que el Señor nos ama en general, a tú pensar, Dios a ti te ama, Edwin, a ti te ama, Yalsa, a ti te ama, Zaira, a ti te ama, Alfred, a ti te ama, Georgina, Melissa, Mateo, o sea, a todos los que nos están escuchando, el Señor a ti te ama en singular, porque Él es así de grande y maravilloso, nos ama a nosotros por completo, al nivel que se entregó en una cruz por cada uno de nosotros. Así es. Pero a veces cuando estamos quizás incluso hasta en los mismos ministerios de la iglesia, como ha pasado con muchas personas que han llegado al retiro, incluso sirviéndole al Señor en la iglesia, no sabemos eso.
Porque no lo creemos, no lo creemos, no lo hacemos personal. Exacto. Yo creo que más que todo. No lo hacemos personal. Y algo que yo siempre también, y es como hincapié, que, bueno, es que él fueron muchas cosas. La palabra amigo, ¿cómo tú conoces a tu amigo cuando hasta algo le pasa? Ajá. Es como uno cuando a los hijos de uno, a la familia, a la pareja, tú de verlo, tú sabes lo que le pasa. Así es el Señor, Él conoce lo que tú haces. Y otra cosa que también, la palabra del hijo pródigo. No, sí. Que el padre volvió y lo dijo, que a veces somos como el hijo mayor. Sí. Sí. Que está... Después de haber sido el hijo pródigo, nos convertimos convertimos en en el hijo el mayor. mayor. Y yo me quedé como pero tú que... dices, ¿por qué Nunca le vas a hacer comiste una nada, ni un corderito. Y yo dije, aquí es que Yo que volvemos. siempre he estado contigo. Digo, aquí vamos. Digo, el otro fuetazo, vamos. Porque es así. Nosotros fuimos el hijo pródigo que caímos y tuvimos y comimos algarroba. Pero entonces ahora que estamos con el Señor, nos hacemos hacer el hijo. Yo creo que en esa parte es darnos por sentado siempre de reconocer que nunca debemos de salirnos del personaje del hijo pródigo. Siempre tenemos que reconocer que el Señor siempre nos va a recibir, como Georgina decía, porque Él nos ama. O sea, y el saber que Él nos ama, lo que tenemos que tener en mente es que nos va a amar siempre, sea como sea. O sea como sea. Tú hablabas ahorita de ser santo, y algo que él mencionó, él decía, Padre Luis, si quiero que se escriba la historia de mi santidad, tengo que vivir todos los días mi santidad. Así es. Y entonces él decía, por eso es que nos urge evangelizar, nos urge ser testimonio. Una de las cosas que mencionaba ahorita Georgina sobre la lectura de la palabra del Señor, él decía, evangelizar también es hacer visibles las páginas del Evangelio. Y si nosotros no hacemos visibles las palabras del Evangelio en el otro, ¿cómo la gente va a encontrar a Cristo? Y por eso hay algo que él dijo, decía, ¿cuántas almas se van a perder diariamente porque no hay personas que le prediquen el Evangelio del Señor? Y eso yo creo que más allá de los otros palos que le pudo dar a todos los que estábamos allí, ¿verdad? Que nos dijo, mira, a ti, dirigente, ¿sabes qué? Te toca limpiar el baño. A ti, presidente, te toca pasar el mapo. Sacrificio no es que tú traigas la ficha, no. Sacrificio es que trajiste la ficha de la persona que trajiste y te toca ser previsto. No importa quién tú seas, no importa, presidente, vicepresidente, secretario, secretaria, ecónomo, lo que vaya a hacer, es que te toca ser previsto porque vuelves a los orígenes. Y a veces, y en esta parte no es tirándole a nadie porque no estoy mencionando nombres, pero a veces se nos olvida esa sencillez. Sí. Mira, tú sabes que muchos de nosotros, antes de pertenecer o tener algún cargo dentro del movimiento, muchas veces muchos de nosotros hizo previsto con el corazón destrozado. Por X o Y razón que estuviéramos pasando. Y alguien nos dijo, cuando tú más mal te sientas y tú no tengas a nadie haciendo retiro, ven a ser previsto. Para que tú veas. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos eso? Un montón de veces. Mira, cuando tú te sientas mal, no tienes a nadie, no importa. Ven a prever, ven a hacer oración. Y es la verdad. Porque la oración es importante para hacer almas marianas, la contemplación. Y volvemos en lo que era la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Ver con los ojos de Dios y amar con el corazón de Cristo y hacer silencio ante la presencia de Dios para poder escuchar que su santa voluntad, porque es importante que nosotros escuchemos. Y otra cosa es, la oración no es cuando tengas la ficha. Tú tienes que orar con todas las cosas, digo, desde antes. Desde tu antes. Y eso. Y es que la oración debe ser parte de nosotros, y eso a mí me recuerda a Marta y a María. ¿Verdad? Que el Señor le dice que Marta está afanada porque estaba el Señor en su casa y qué sé yo qué. Y dice, Marta, María se llevó la mejor parte porque está a los pies de Cristo. Y en la vida del cristiano, de verdad que tenemos que ser Marta y María. Yo le digo a la gente, no se confundan con ese evangelio porque tenemos que ser de las dos. Lo que pasa es que, ¿qué va primero?
es como que si yo quiero que se mueva una carreta, yo tengo que poner los bueyes al frente, porque si los bueyes están atrás, tengo los bueyes y tengo la carreta, pero no va a ir para ningún lado. Entonces la oración, el ofrecer nuestras cosas al Señor, en pedir que el Señor nos hable, ¿verdad? Antes de nosotros hacer cualquier acción como cristianos, es lo que debemos hacer. Tener una vida contemplativa es hacer de nosotros la oración como Jesús lo hacía. Cuando Jesús iba a nombrar a los apóstoles, él primero oró al Padre. Cuando Jesús iba a predicar, él se iba solo y iba a orar. Porque la oración es importante, esa conexión con Dios para conocer cuál es su voluntad. Y yo estoy segura, yo siempre digo, porque soy una mezcla de Pedro con María Magdalena, que a lo mejor Jesús no quería nombrar a Pedro papá, a lo mejor quería a Juan, que era su discípulo amado. Pero cuando él vio la contestación de Pedro, él supo que no era de Pedro, que la vino, sino de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Esta es la voluntad de mi Padre. Y la aceptó. Y ahí es que yo digo, hay que ser como Marta y como María. Lo importante, como María primero, a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto que estar a sus pies. Amén. Ahí. Y en oración con Él. Y no es una vez que uno está lleno y con la oración y no sabe cuál es la voluntad, entonces ir a la acción. Porque, hermano, no nos vayamos a engaño. El amor es concreto. Como decía Papá Francisco, el amor es concreto. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero si tú no tienes obras en tus manos, te colgaste en el examen que está puesto ahí con la contestación. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me diste ropa. O sea, está ahí. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo todo, no con mis fuerzas. No, desde mi humildad, mientras más humilde y más me humille, para que entonces sea Cristo, que sea el Señor, porque dice el débil, fuerte soy por Cristo, no por nosotros mismos. Y por nosotros no hablamos con esta pasión y con este fuego, porque aquí tenemos adentro a Cristo nuestro Señor. No, y precisamente Monseñor Enrique Hernández hizo alusión, ¿verdad? Nos hizo un recuento maravilloso de los pasados, ¿verdad? Domingos, de las diferentes lecturas de los domingos pasados, pero hizo hincapié en un momento dado, ¿verdad? De ese evangelio donde vemos a Marta y a María, y él decía que tenemos que aprender según vamos creciendo espiritualmente, porque hizo hincapié en ese crecimiento espiritual, de que es precisamente lo que hablaba también Padre Lu en la mañana, para saber elegir, como hizo Marta y María. En momentos que nos toca sentarnos y orar y disfrutarnos la mejor parte, como le dijo Jesús a María, pero hay momentos que nos toca estar pendiente a todos los pormenores. Pero una cosa no quita la otra, como tú decías, Zaira. Y yo creo que también esto es lo que tenía que ver, que sin importar nuestros cargos, el Señor nos acuerda que no podemos estar siempre en el rol de Marta y se nos olvida el rol de María. Porque cuando estamos enfocados porque queremos que todo, y muchas veces sale de una muy buena intención, porque tú quieres que las cosas, como siempre repetimos, si esto es para el Señor hay que dar lo mejor, pero a veces nos enfocamos tanto en los detalles que se nos olvida por qué estamos haciendo las cosas. Y para quién estamos haciendo las cosas. Porque aquel que quiere que las cosas salgan bien y queremos hacer las cosas bien para su honor y para su gloria, también me dice que, o sea, es el que me llama a ser bondadoso, a tener caridad con los hermanos. Y eso no lo puedo dejar al lado porque estoy haciendo lo que él me pide de una manera, ¿verdad?, extraordinaria. Así que todo definitivamente fue un día, una asamblea, ¿verdad?, llena de Dios, que estos instrumentos, como siempre, Dios se encarga de mantenerlos todos conectados, porque el Monseñor Enrique Hernández hizo eco de las cosas que Padre Luis decía en la mañana. Y que yo creo que ¿verdad?, me gustaría un minuto de agradecimiento, porque ellos son pocos. Yo de hecho estaba hablando con unos hermanos de Arecibo, porque le hice ese comentario. Yo creo que son muy pocos los sacerdotes que tienen la experiencia nuestra, pero nuestra de distinta, porque hemos tenido la dicha de contar con muchos hermanos sacerdotes haciendo el retiro, ¿verdad?, luego de ser ya, o sea, siendo ya sacerdotes.
pero Padre Lue compartía su experiencia siendo retirista. O sea, él y fue a hacer retiro, estuvo en el grupo de jóvenes en Arecibo, después fue presidente de área, estuvo sirviendo en los retiros y después entonces que siente el llamado al sacerdocio. Y no es el único, hay otros sacerdotes que también han vivido la experiencia. Me dijeron algunos hermanos de Arecibo que ellos son de Arecibo, pero están ahora en la diócesis, en la arquidiócesis, así que tengamos nosotros como retiristas, ¿verdad?, presentes a esos sacerdotes, aquellos que han hecho el retiro, ¿verdad?, que los que colaboran con el movimiento en las diferentes parroquias, que tengamos siempre, hoy que es el día del párroco, ¿verdad?, del patrono de los párrocos, el santo cura de Ars, pues encomendémosle a estos sacerdotes, ¿verdad? Eso fue la única petición que nos hizo Padre Lue en la asamblea, fue esa, que nos acordáramos y al menos rezáramos un Ave María por él, por su ministerio, ¿verdad? Porque el Señor le sigue iluminando, al igual que con los demás sacerdotes que colaboran con el movimiento a nivel internacional, porque son muchos alrededor del mundo que colaboran con nuestro movimiento, pero que también le exhortamos, ¿verdad?, a aquellos que no conocen el movimiento, no han tenido la experiencia de retiro, pues que también sepan que no son los únicos. Hay sacerdotes que han llegado a hacer el retiro y que ciertamente pueden tener un encuentro con el Señor, porque a veces pensamos que eso es algo que nos enseña ver la vida del santo cura de Ars. No muchas veces pensamos en las vidas de nuestros sacerdotes, de aquellos que nos guían, porque pensamos que ellos van a estar súper bien porque son hombres que se han dedicado su vida al Señor. Así que tengámoslos presentes, encomendémoselo al santo cura de Ars, su patrono, para que interceda por ellos, porque es necesario, como decía, ¿verdad?, una de las frases que incluye la biografía es que tenemos que pedir porque nuestros párrocos sean santos, porque, ¿verdad?, nosotros también podamos, a través de su ejemplo y su guía, podamos llegar a la santidad. Así que tengamos presente a todos nuestros párrocos en el día de hoy y todos los días, porque es necesario, nos necesitan. Y a veces, aunque los molestamos mucho, les escribimos, a aquellos que tenemos contacto directo, los llamamos o los perseguimos, y siempre estamos como que, pues, a veces hay que hacer silencio y dejarle que él hable. Que sea el que hable y se desahogue y tenga alguien con quien escuchar, ¿verdad? No porque uno tenga algo que decir del sacerdote, porque no debería, ¿verdad? Pero es porque ellos necesitan, porque no dejan de ser hombres, ¿verdad? No dejan de tener carne y hueso y padecen. Así que tengamos presente a nuestros sacerdotes que tanto hacen por la obra del Señor y que tanta ayuda, ¿verdad?, necesitan, porque no llegan a la santidad solos tampoco, así que tenemos que ayudarlos, pero no por los dolores de cabeza, pero esperemos que nos ocupemos de ellos, de sus necesidades, porque estamos teniendo, o sea, hay pocos. Hay pocos. El duelo dijo que tenía 15, creo. Una capilla. Exacto, entonces nosotros en este mes pasado, que pues nuestro padre Jan estaba fuera, ¿verdad?, de sus vacaciones merecidísimas, pues tuvimos que usar al diácono. El diácono fue el que dio la paraliturgia, y entonces conseguimos un sacerdote que venía 2 veces nada más, porque era lo que tenía disponible. Es que tenemos que orar por nuestros sacerdotes, tenemos que orar por ellos y pedirle al Señor por las vocaciones, por esas vocaciones sacerdotales, porque, hermanos, sin sacerdote no hay Eucaristía. Y eso sí que es. Y que le envío un próximo recuerdo, que pronto lo voy a visitar, a un sacerdote que fue recién ordenado de la arquidiócesis, Padre Javier o Padre Jorge, creo que se llama, por allí por Santa Cecilia, por el Caimito. Padre, para que sepa que ya mismo me voy a sentar con usted a hablar. Y a Padre Miguel, que lo queremos mucho. Exacto. Y que está en recuperación, un abrazo. Sí. Mira, vamos a enviarle unas pocas personas que están aquí. Mira, Jorge Lindor nos envió, dice: saludos desde Cagua, qué bueno verlo el sábado. En verdad, qué bueno verte, ¿verdad? Y a tu esposa también, un abrazo. Beli Hernández Agudo nos dice: Dios los bendiga, saludos, Georgina. Nuestro hermano Luis R. Gracia, que es de la diócesis de Ponce, nos saluda. Saludos, Yalfred, saludos, papi, un abrazo, qué bueno saber que estás por ahí. Ángel Reyes nos envía saludos a todos, bendiciones para todos. Y pues Beli Hernández nos dice: llevar la buena nueva de la salvación.
Y una de las otras cosas que yo digo es que también me incopié también, porque seguimos hablando de todo esto. Ajá. Yo quiero que se escriba mi evangelio. Yo quiero ser parte de ese evangelio. Y Padre Luis lo decía, yo quiero que se escriba el evangelio de Luis. Y yo decía, yo quiero que se escriba el evangelio de Edwin. La historia de la santidad. La Santidad santidad, de- ¿te imaginas? Él decía, a mí me dio risa porque él decía, yo quiero que se escriba la historia de la santidad mía. ¿Tú te imaginas yo, San Luis? 200 años después, la gente diciendo San Luis. Y uno dice, no, sí, tenemos que tener esa historia, tenemos que tener ese punto de que yo quiero que... Y yo creo que en esa parte que tú estás mencionando es bien importante porque es algo que yo creo que todos nos debemos meter en la cabeza porque estamos en el camino del cristiano, ¿verdad? Creemos en Cristo. Pero yo creo que la misión de cada uno de nosotros es esa, es llegar a ser santo, de caminar hacia la santidad. El llamado. Porque el llamado es ese, a ser santo. De nada nos serviría nuestro caminar si nosotros nos aspiramos a la santidad. De nada nos serviría nuestro camino. Fuera un camino vacío porque ¿a qué aspiramos? Es que esto es finito. Exacto, y Es él que lo es vida decía, eterna. él lo decía, yo puedo aspirar a lo que yo sea, pero si yo no tengo en mi corazón que yo estoy aspirando a la santidad, pues entonces nunca voy a ver con ojos de amor o con ojos de Dios a los demás o a las cosas que me rodean, porque las voy a ver como todo el mundo las ve. Exacto. Pero cuando yo aspiro a que yo voy a camino hacia la santidad, ¿por qué? Porque estoy viviendo mi santidad día tras día. Por eso es que él volvía y repetía, por eso es que yo tengo que mirar con ojos de Dios y amar como Cristo. Yo tengo que mirar con ojos de Dios y amar como Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso en tu vida, ya tú no ves el mundo de una manera como todo el mundo lo ve. Ya tú no ves las cosas como todo el mundo las ve. Tú las vas a ver totalmente diferentes. Por eso es que siempre reconocer, ¿verdad? Y por lo menos hacerle, mencionaban ahorita las diferentes iglesias que tienen adoración 24/7, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Y también les menciono, ¿verdad? Por el que quiere estar cerca, en Fairview hay una parroquia que se llama San Francisco Javier. Y para tú entrar a la capilla solamente tienes que poner la fecha. ¿De qué? La fecha del santo. ¿Cuál es el santo de Francisco Javier? La fecha para entrar en la parroquia, la fecha de nacimiento, el año de cuando fue santo, del año que nació. Usted viene, busca la información de cuál fue el año que nació San Francisco Javier y esa es la clave para tú entrar a la capilla para adorarlo 24/7. O sea que si a las 2 de la mañana tú te levantas, tú vas allí, buscas la información, lo googleas, la fecha de nacimiento de San Francisco Javier y lo pones en los numeritos y te vas a abrir. Y ahí está, a mí me encanta porque pues, Raúl dice, ahí está para ti el solo. Exacto. Acuéstate, siéntate, duérmete al lado de él, haz lo que tú quieras, pero ahí está él esperándote. Y yo creo que en esa parte, yo siempre voy a olvidar un retiro de presidente y dirigente donde pasó aquella situación donde Padre Luis, ¿verdad? Que le enviamos saludos donde quiera que se encuentre. Mencionaba que dentro de ese retiro había una persona que estaba recientemente convertido al catolicismo. Y pues hizo el retiro y estaba poco a poco, ¿verdad? En planes ¿verdad? De esta conversión. Y él le hizo una pregunta al Padre Luis. Él le dice, ¿cómo tú quieres que yo ame y adore a Cristo si yo, que vengo de una iglesia que no lo reconoce, y todos los que ustedes hacen llamarse católicos, se supone que lo van a adorarlo, no lo hacen? Ustedes le pasan por el frente de eso y es como si nada tuviera. Y entonces él mencionaba, él decía, después de eso fue una noche muy larga, porque puso a todos los presidentes una hora. No, Jesucristo no se va a quedar solo, papá. Porque un presidente le dice, ¿y a qué hora nos vamos a dormir? Se atrevió después de haber contado eso. Le dijo, ¿a qué hora nos vamos a dormir? Le dice, ¿de qué diócesis tú eres? ¿De fulana? Pues a ti te toca a las 3 de la mañana, papá. Vete y acuéstate, que a las 3 de la mañana tienes que estar aquí.
Porque si yo me levanto a las 3 de la mañana y Jesucristo está solo aquí, a todos yo los voy a levantar. Porque no se puede quedar solo. Solo no se va a quedar. Y entonces él decía, si yo paso horas en silencio, contemplándolo, mirándolo, amándolo, que es la base de nuestro creer, que ahí está Cristo Jesús, ahí está nuestro amado, ¿por qué dejarlo solo? Si cuando yo necesito de Cristo, ¿a dónde yo voy? A donde Cristo. Entonces, porque necesito lo busco, pero cuando no lo necesito no lo puedo buscar. Por eso yo creo que es importante, ¿verdad?, recordar nuestro carnet de las visitas al Santísimo. Yo les voy a contar algo. Sin hablar mucho, sin hablar mucho. Sí, está previsto, pero pues, está bien. Yo les voy a contar algo de cómo yo, ya yo le he dicho otras veces, mi método de oración para mí, donde yo encuentro mi paz y donde puedo meditar realmente la palabra del Señor, escuchando el Evangelio y haciendo el rosario, cuando yo hago ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, yo simplemente y escuchar el Evangelio, meditar el Evangelio y poder contemplar el rosario a través de todo lo que yo tengo al frente de mí, de la naturaleza, cuando salgo a correr por ahí. O sea, es algo que a mí me fascina. De verdad yo amo ese momento. Pero hay algo que yo nunca le he contado y yo lo adquirí de la vida de un santo. No recuerdo el nombre del santo, pero yo creo que fue algo peculiar porque fue una reflexión que lo contaban como en forma de una reflexión de escuchar la voz de Dios, y la reflexión era de que este señor siempre pasaba por el frente de una iglesia y hacía una reverencia y hacía, aquí está tu loco de amor pasando, porque no tenía mucho tiempo para pararse. Y entonces cada vez que pasaba por una iglesia decía, es una reflexión, no es una historia verídica. La historia del santo sí es una historia verídica, pero la reflexión no. Y cada vez que pasaba por el frente de una iglesia decía, aquí está tu loco de amor, aquí está tu amigo visitándote. ¿Qué pasa? Que en un momento dado el caballero pues cayó en el hospital. Y en un momento cuando él estaba casi ya agonizando, fue una persona a visitarlo. Y la persona que fue a visitarlo le decía como que, perdona porque te dejamos solo. Y él dice, no me dejaron solo, a mí me vino a visitar. Y me dijo, ¿quién te vino a visitar? Y me dijo, no, un caballero que me dijo, aquí está el loco de amor que tú visitabas todos los días. ¿Cuál es mi forma de mi forma de ser? O no mi forma de ser, mi forma de yo poder entrar en ese momento de relación con Cristo Jesús. Exacto. Yo cuando llego aquí a la emisora, que verdad aquí que está el Santísimo también, yo no voy con muchas palabras. Yo voy así, Señor, aquí está tu loco de amor, por favor, gracias. Y me voy. Igual que cuando en la casa de retiro, ¿verdad? Cuando en las clases de formación, cuando íbamos a la clase donde yo daba la clase, pues a veces está de camino al salón está el Santísimo, ¿verdad? Y entonces la capilla. Y entonces pues muchas veces estaba cerrada y yo pues simplemente decía, Señor, yo sé que tú estás ahí y aquí está tu loco de amor diciéndote presente. Más nada, y seguía caminando. Y es algo peculiar, algo que me da, pero es algo que me llena. Porque en la sencillez yo reconozco que lo necesito. En la sencillez yo reconozco que sin Él no soy nada. Así es. Que mi vida, Él es la brújula que me dirige. Quien le da sentido a mi vida es Él. A quien yo le debo todo es a Él. O sea, de verdad, por más que uno pueda trastabillar, tropezarse, siempre es reconocer en todos los ámbitos que sin Él no somos nada. Sin Él nuestra zapata de nuestra vida se va a derrumbar por completo. Sigamos siendo los locos, sigamos siendo los mismos. Señor. Pero reconociendo que siempre Dios está con nosotros. Y ahí mismo reconocer que nosotros no podríamos superar lo que hemos superado si no es porque Él está en nuestra vida, porque Él nos sostiene en nuestra vida, ¿verdad? Porque
Ayer yo tuve la experiencia de hablar con una persona y le contaba un poco así, para darle un poco de ánimo, ¿verdad? Por lo que está viviendo y pasando, personas que, y en este momento, ¿verdad? Queremos ser solidarios con los cuidadores de las personas que están con enfermos de Alzheimer, etcétera, sobre todo Alzheimer, que es una enfermedad tan ingrata, ¿verdad? Sí. Que ellos no recuerdan ni nada y que cargan, por lo regular le toca a una sola persona todo ese peso. Pues le compartía cosas, ¿verdad? Y después le digo, él dice, wow, tú eres una guerrera. Yo le digo, sí, pero es porque Dios está conmigo. Porque yo he podido superar muchas cosas porque la presencia del Señor siempre ha estado conmigo. Cuando uno se agarra de Él, que el Salmo 27 dice, buscaré tu rostro, Señor. Cuando uno busca el rostro del Señor, no solamente en los momentos difíciles, sino en todo momento, cuando llegan los momentos buenos, lo agradecemos porque sabemos que vienen de Él. Y cuando vienen los momentos no tan buenos, lo reconocemos que también Él está con nosotros. Y no dejamos eso, que a veces los católicos, yo a veces que escucho y otras personas creyentes, es que yo no oigo la voz del Señor, es que no la tienes que oír. Porque si Él está dentro de ti, Él es el que te está sosteniendo. Exacto. Porque si no, tú estarías en otro lugar o tomando otras decisiones. Voy a dar, ¿verdad? Que mañana es 5 de agosto. Ajá. Y mañana comenzamos nuestras clases de formación Excelente, en la arquidiócesis, ¿verdad? En nuestra... Hermano, le están diciendo que salga de la comodidad de su casa. Exacto, Que vaya para retirista, las clases. esperamos. Que salga de la comodidad de su casa y que vaya para las clases de formación. Le queremos dar un abrazo. Sí. Claro que sí, porque, ¿verdad? Comenzamos desde las 6:30 con el rezo de Rosario en nuestra casa de retiro. Y a las 7 de la noche tenemos la celebración de la Eucaristía. Y luego tenemos nuestros cursos, que cada curso, ¿verdad? Son sumamente interesantes. Sí, sí. Y queremos verte, porque nos va a dar una alegría verte y tenerte y Mucha abrazarte. alegría. Claro, Y claro. traer, porque recuérdate siempre que con Cristo todo Y sin Cristo nada. Así que llegó una dama muy especial aquí, que es la patrona, la jefa de Jeffrey. De verdad, ¿verdad? Su bella esposita. Su bella esposita que se nos integra aquí con nosotros. Meli, ¿qué tú nos puedes decir? Bueno, muchas cosas se pueden decir de todo lo que mencionaron, pero no sabía el detalle, obviamente, porque yo no estaba, pero de casualidad, para hacer la promoción del programa, como que la primera imagen que me vino fue lo de María y Marta, y ahorita que Regina lo dijo, como que él habló de eso, y yo, sí, eso llegó porque tenía que llegar. ¿Verdad? De esas casualidades o odiosidades, como tendemos a decir nosotros, porque muchas veces nos confundimos, como decía Zaira, con esa reflexión y decía, pero ¿y por qué? Si ella no está haciendo nada malo, ¿por qué Jesús le dice? Sí, es que eso cuenta, pero cuando nosotros perdemos el norte o perdemos el enfoque de ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú llegaste aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás perseverando? ¿Por qué sigues? ¿Por qué estás aquí? Cuando tú ves que no es siguiendo los pasos de Jesús, es porque, yo quiero que me vean a mí. Yo quiero que me sigan a mí. Yo quiero que me escuchen a mí. O que me nombren a mí. O que me nombren a mí. Es como que, tenemos que redirigirnos otra vez. Volver al norte verdaderamente y reencontrarnos. Y que no está mal, porque como bien están compartiendo que se reflexionaba en la asamblea, Jesús nos invita a ser, ¿verdad?, prudentes, a trabajar, a servir, a darnos, porque la fe, ¿verdad?, como decía San Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. Pues nosotros tenemos que llevar obras, tenemos que servir, pero también a través del servicio poder evangelizar, porque muchas veces también las personas se cohíben porque es que yo no me sé la Biblia completa, yo no sé cuántos libros son, o yo no me sé todos los versículos de la Biblia. Yo tampoco, pero entonces no me cohíbo de que el Señor pueda nosotros en nuestra entera disposición hacer lo que Él quiera con nosotros. O sea, disponernos en las manos del Señor y decir, mira, aquí estoy, como dice la reflexión en la que ya Alfred mencionaba, dice, este es Jim reportándose. No le voy a leer, no le voy a decir todo lo que dice la reflexión, búsquela, pone así, este es Jim reportándose, ¿verdad? Un cuento que hace un sacerdote, ¿verdad? O hacen una reflexión de un sacerdote que ve a este hombre que llega a la iglesia todos los días, y es muy bonito lo que reflexiona después, ¿verdad? Pero básicamente es
llegar con lo que tú tienes. Que el Señor se va a encargar de hacer lo que Él necesita con lo que tú le des. Amén. Y prepararte y formarte para llevarte a donde Él te necesite. A veces con uno de los hermanitos relajaban mucho de una canción que él dice, no, yo no canto esa canción porque después se tiene que cumplir lo que dice Alex. Dice la de llévame donde los hombres necesiten, donde necesiten. La alma misionera. Exacto, alma misionera. Y yo digo, pero es que es verdad, porque Exacto. nosotros nos hemos movido o estamos haciendo cosas realmente que en algún otro momento, como decía ayer Alfredo al inicio del programa, jamás hubiésemos pensado estar haciendo en otro momento de nuestra vida. Y eso realmente es el Dios que nos ha movido a hacer muchas cosas en su nombre. Y ese es lo más especial de todo, ¿verdad? Que nosotros siempre tengamos en mente que eso es para darle gloria y honra a Dios. Así que, para bien sea, que los esperamos, como decía Edwincito, ¿verdad? De mañana en adelante. Ese es el nickname eterno. Edwincito. Siempre, aunque me lo quieran quitar, yo sigo siendo Edwincito. Exacto, sí, No hay tengo que hacer ningún- la distinción porque está mi suegro, Edwin, el cuñado Edwin, pues tengo que hacer la distinción de tanto Edwin. Exacto. Bueno, pues vamos a pedir por las intenciones, ¿verdad? Entre todo esto, Juanita Concepción de Carolina presenta su salud. También pide por la salud de su esposo Pedro Torres Rivera, por la familia Otero, por todos los pacientes de cáncer del mundo y de Puerto Rico, por su hija Juanita, por el programa de Juan 23, que ella está sumamente agradecida porque ella indica que ha visto los frutos de Dios a través de las oraciones y nos agradece mucho que siempre podamos recibir esas intenciones. Así que damos ¿verdad? Un agradecimiento por todos los frutos que el Señor nos permite escuchar y ver. Por el eterno descanso de Reinaldo Arroyo Cruz, por el matrimonio de Wilfredo Arroyo y también por Carmen Rivera. También pedimos por el eterno descanso de Adán Aura Ronda, por Nelida Montalvo Rodríguez, Francisca Báez Olivo, Juan Roura Roura, Félix Delgado Arroyo Delgado, Nilda de Sanabria Vargas y Ramona Fernández Omoní, ¿verdad? Que murió en estos días, nuestra vecina de casa de mi papá. Y por la salud también de Ani Fontanes y Crescencia Trinidad. También pedimos por Aurea García de Trujillo Alto, por todos los participantes de este programa y familia, ella los presenta siempre, por María Angelillo, Eli Soé, Soria Angeli Soé, por José Luis por su salud y trabajo, por Miguel, salud, ¿verdad? Por Joshua Miguel por su trabajo, por Miguelito, por Marcia, Ramona, Justo Cruz, familia Cruz Rivera, familia Cruz García, Damasa y familia, Nelly familia, Chita y familia, Ramón y familia, Marcia y familia, Panchita y familia, Petra y familia, Huito y familia, por todos los jóvenes de Juan 23, porque ella siempre dice que somos jóvenes los que estamos aquí, así que para bien sea. Por todos los niños, por nuestro país Puerto Rico, por los matrimonios de Tamara y Adolfo, Irene y Fernando, Daisy Ángel, por William acá en los controles, por Cheo, por Alex y Lupillo por su salud. Y también una hermanita Yolanda pide por la salud de su nietecito que Nestalí, que está con pulmonía en el hospital, para que Dios ponga su mano sobre él. Y también María Nieves de Aguas Buenas presenta a sus hijos, en especial su hijo menor que padece cáncer, por todos sus bisnietos, nietos y su hermana, ¿verdad? La que le queda en vida, Lorenza, por la salud de Ruti y Rosita, que son del ministerio, ¿verdad? Dando ejemplo de ese servicio, de llevar la palabra y celebrar la misa en los hogares para esos enfermos que lo necesitan y llevar la palabra. Por todos estos participantes de aquí, por nuestro programa, por el Papa León XIV y por todos sus compañeros del hogar de envejecientes, para que allá en Aguas Buenas también gocen en salud y muchas bendiciones de parte de Dios. Así que nos disponemos a presentar todas estas intenciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Señor Jesús, te damos las gracias porque tú nos permitiste llegar aquí.
Nos permitiste levantarnos un día más y gozar de vida y alimento, Señor. Alimentarnos también con la palabra que gozamos compartir en esta mesa donde tú nos reúnes en tu nombre para compartir aquello que tú nos diste, ¿verdad? Nos compartiste y infundiste en cada uno de nuestros corazones para repartirlo a quien lo necesite. Señor, te pedimos por cada una de las intenciones que se pudieron escuchar a través del teléfono o a través de, ¿verdad?, las redes, que tú bien las conoces, Señor, que podamos infundir gozo y alegría de servirte, de darnos hacia ti, Señor, y poder hacer presencia en cada lugar donde nosotros estemos, de que tú estás presente. Señor, especialmente te pido por cada uno de los sacerdotes, hoy en día de ese santo párroco, que tú iluminaste dentro de su ignorancia, porque él mismo reconocía su debilidad y su falta de educación, ¿verdad? De pasar de una persona analfabeta a una persona sumamente preparada, porque tú le guiabas, Señor, que tú se disponía en tus manos para servir, que no había gozo más grande en su alma de vivir una piedad plena, de tener la satisfacción en su corazón de darse a los demás y poder gozarse de esa virtud que es servirte y honrarte a ti, Señor. Que a ejemplo de ese párroco tan amoroso, ese viejito tan dado hacia ti, podamos pedir por nuestros sacerdotes. Necesitamos santos sacerdotes, Señor, pero también necesitamos santos laicos. Señor, que podamos llegar tras tus pasos hacia el cielo y gozar la plenitud con Dios, que eso es lo que aspiramos, Señor. Que así como dijo el Santo Padre en estos días, en ese jubileo, en medio de ese silencio donde se adoraba al Señor, en medio de un millar de jóvenes, que también así nosotros podamos apartarnos del ruido del mundo y acercarnos a ti para renovar esas fuerzas y renovar nuestro espíritu de servicio, de caridad, de amor y de entrega. Señor, te pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de finalizar el programa, le envío un saludo a mi tía Carmen Castro, a Titi Milagro, ¿verdad?, que está convaleciendo de una operación de un pie, ¿verdad? Te envío un saludo, un fuerte abrazo. Y damos gracias primero, ¿verdad?, a Radio Paz, a William por estar aquí, a todos los radioescuchas de Radio Paz, a todos los hermanos del Facebook Live. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo lunes en De Colores con Juan 23. O mañana en la Casa de Retiro. Yes. Yes. Vamos por encima. La familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, ADN